a todos y todas. Bienvenidos a este podcast, realizado como parte de la actividad colaborativa del curso Acción Psicosocial en la Comunidad. En este episodio dialogaremos sobre diferentes preguntas orientadoras que nos permiten analizar desde nuestras experiencias en trabajo en el territorio, cómo se construye el empoderamiento, la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y la fuerza de los símbolos dentro de las comunidades. Mi nombre es Laura Garzón y me encuentro acompañada de mis compañeros Dufrani Peñuela, Julis Oviedo y Brian Maecha. A continuación daremos respuesta a la pregunta orientadora número 1. ¿Cómo los componentes individuales y colectivos favorecen los procesos de empoderamiento comunitario? Cuando hablamos de empoderamiento comunitario, es importante comprender que este proceso no depende solo del grupo, ni de únicamente una persona por separado. En realidad se fortalece cuando las capacidades individuales y las dinámicas colectivas se encuentran y se potencian mutuamente. De acuerdo con Banda y Morales, el empoderamiento psicológico funciona como un sistema donde operan dos dimensiones. La primera es la individual, que incluye elementos como la autoeficacia, la capacidad para tomar decisiones y la sensación de control sobre la propia vida. La segunda dimensión es la colectiva, que se expresa en la participación comunitaria, la organización social y la construcción de objetos en común. Estos componentes no son independientes, al contrario, se conectan y se retroalimentan. En lo individual, el empoderamiento tiene la capacidad de sentirnos valorados al momento de expresar nuestras emociones y en donde se reconocen nuestras habilidades. Se sienten seguros al expresar sus ideas y entienden que su voz tiene valor dentro de este grupo. Esto incrementa su motivación para participar, asumir responsabilidades y formar parte activa de los procesos comunitarios. En lo colectivo, el empoderamiento se construye a través de la cooperación, la solidaridad y el sentido de pertenencia. Los grupos comunitarios se convierten en espacios donde las personas se apoyan mutuamente, comparten experiencias y enfrentan de manera conjunta las necesidades del territorio. La comunidad se organiza, toma decisiones y reconoce el impacto real de su trabajo. La articulación entre ambos niveles es fundamental. Una persona empoderada aporta ideas, liderazgo y habilidades al proceso comunitario, mientras que una comunidad organizada brinda apoyo, cohesión y un espacio donde este crecimiento individual puede sostenerse. A continuación daremos respuesta a la pregunta número 2, la cual dice: ¿cómo las representaciones simbólicas convocan a una reflexión arquetipal desde una perspectiva comunitaria? Continuamos con mi compañera Dufrani Peñuela. Las presentaciones simbólicas se observan en imágenes, rituales, narrativas, mitos, prácticas culturales o emblemas colectivos, a los cuales se constituye un recurso fundamental para comprender cómo las comunidades construyen sentidos, organizaciones, su memoria y orientan sus acciones sociales. Desde unas perspectivas comunitarias, los símbolos no solo expresan significados compartidos, sino que involucran esculturas fundamentales de las psiques colectivas, dando paso a una reflexión arquitectónica que vincula la expresión contemporánea con patrones universales en la existencia humana. En símbolos como producto de sentido social, autores como Flick Flood en 1973 afirma que los símbolos son sistemas de significados que permiten a una comunidad interpretar su realidad. Según Klein, los símbolos actúan como modelos de y modelos para la acción social, representa un mundo y asimismo tiempo guía la conducta. En la psicología social y comunitaria, C.G. Moscovitz en 1984 plantea que las representaciones simbólicas configuran las representaciones sociales, es decir, macrocolectivos con los que las personas comprenden fenómenos sociales, políticos, culturales. De este modo, los símbolos podemos observar que ordenan la experiencia, integran emociones con significados, facilitan las comunicaciones comunitarias, articulan pasado, presente y futuro. En estas funciones permite que los símbolos se conviertan en matrices intérpretes colectivas. También podemos observar que los fundamentales
arquetípicos de símbolos Jung y la psicología profunda, desde la psicología analítica como Carl Jung en 1964 entiende que los símbolos es como una impresión de contenido inconsciente universales. Los arquetipos son patrones de experiencias y conductas que repiten todas las culturales y épocas, estructurando lo que dice Jung de dominio inconsciente colectivo. Podemos ver cinco ejemplos. Por ejemplo, héroe que asocia a los líderes comunitarios o figuras de resistencia. La madre, el territorio de tradición, protectora, comunidad como hogar. El viejo sabio, ancianos, autoridad moral, memoria ancestral. La sombra, violencia y conflictos, traumas colectivos no elaborados. El renacimiento, resistencia, reconstrucción, procesos de transformación social. Podemos observar también la dimensión comunitaria en símbolo como Montero o Martín Baró, que la psicología comunitaria, autores como Martín, explica que los símbolos son esenciales para construir identidad colectiva y actividad, procesos de empoderamiento para una comunidad o un espacio simbólico que tiene pertenencia a las narrativas de imágenes compartidas y organizaciones sociales. También podemos observar que la conducta humana es el resultado de la interacción social, producto del intercambio de significado de la vida cotidiana. Podemos observar que se planteó en 1974 que la sociología de Herbert Blume, que se solidó como base en el trabajo de varios académicos destacados como Georg Omaker, y en ciertas medidas que los escritos de Charles Hott o Cully Giott. Es importante entender mejor la interaccionalismo simbólico. Es importante analizar desde dos ámbitos como corrientes teóricas y el marco metodológico. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo se configura la rememoración de las prácticas sociales en la construcción de sentido simbólico y memoria colectiva? Cuando una comunidad recuerda y revive sus prácticas sociales, también está fortaleciendo su historia y lo que significa para ellos ser parte del mismo grupo. Estas memorias se mantienen vivas en cosas simples como una fiesta tradicional, una receta que pasa generación en generación o incluso en las historias que se cuentan en familia. Al compartir estas costumbres, las personas sienten que algo las une y eso ayuda a que todos construyan un mismo significado sobre su pasado. De esta manera, la memoria colectiva no es solo recordar, sino darle sentido a lo que se ha vivido juntos y reconocer los símbolos que representan la comunidad. Gracias, compañerita. Bueno, dando respuesta también a esa pregunta número 3, podemos también mirar que la rememoración de las prácticas sociales es un proceso mediante el cual una comunidad reactiva, interpreta y resignifica acontecimientos, comportamientos y experiencias compartidas para construir una memoria común. Este proceso no consiste solo en recordar hechos, sino en dotarlos de sentido simbólico que permita comprender quiénes somos como grupo, cómo interpretamos nuestro pasado y qué valores le legitiman para el presente y el futuro. En la construcción de la memoria colectiva también tenemos ciertos mecanismos que son importantes. Tenemos primero selección y organización del pasado. Tenemos simbolización del recuerdo y tenemos transmisión intergeneracional. Siguiente pregunta. Listo. La pregunta número 4 es cómo la influencia en las culturas ancestrales promueven el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria. Nos va a hablar la compañera Julis Paola. Gracias, compañerita. Bueno, con esta pregunta tenemos, las culturas ancestrales tienen una habilidad impresionante para crear sentido de pertenencia y unir a las personas. No logran de manera profunda que toca necesidades psicológicas básicas. No es una casualidad. La teoría de la autodeterminación y los estudios sobre identidad social lo confirman. Primero está la identidad colectiva, los mitos, los ritos y símbolos antiguos cuentan una historia común, nos dicen quiénes somos, de dónde venimos. Esto activa un sentimiento de grupo muy fuerte.
Si alguien crece dentro de una cultura con siglos de historia, siente que forma parte de algo mucho más grande. Hay estudios que muestran tasas más bajas de depresión y suicidio en comunidades indígenas que conservan sus prácticas tradicionales. Esto se ha visto, por ejemplo, entre los Inuit en Canadá y los aborígenes en Australia. Por último, esa es la resistencia y la sanación colectiva ante el trauma histórico. Frente a la colonización y la pérdida cultural, recuperar la lengua, los rituales y los saberes de antes se vuelve una forma poderosa de sanar heridas que se arrastran por generaciones. La psicología moderna habla del trauma histórico no resuelto. Participar en ceremonias ancestrales ayuda a transformar ese dolor y la vergüenza en orgullo. En resumen, las culturas ancestrales no son como un pegamento psicosocial increíblemente fuerte, no, dan sentido, generan experiencias emocionales profundas, te ubican en el mundo y en el tiempo y priorizan el bienestar colectivo. En este mundo de soledad y desconexión, esas prácticas no solamente son un folclore antiguo, no, son tecnologías sociales sofisticada diseñadas para cuidar la salud mental de todos. Siguiente pregunta, compañera. La pregunta número 5 dice, ¿cómo los símbolos pueden crear sentidos de interpretación en la memoria colectiva? Nos va a hablar el compañero Brian Maech. Buenas noches a todos, bienvenidos a Ecos de la Historia, donde hoy nos vamos a sumergir en una de las preguntas más poderosas de la justicia transicional, donde, como dice la compañera, cómo los símbolos crean sentidos de interpretación en la memoria colectiva. Vamos a enfocarnos muy puntualmente para responder a esta pregunta en la actividad desarrollada por parte mía, para dar una interpretación más clara y más concisa. La respuesta en este caso está en el corazón de USME, en Colombia, y una actividad llamada Figuras de Memoria y Sanación. El trabajo de Usme nos muestra que un símbolo tiene el poder de transformar el dolor privado en una verdad pública y vinculante. Lo que conocemos como reparación simbólica, las sencillas figuras de plastilina que se quedaron allí se convierten en catalizadores de esa memoria. El primer mecanismo es la externalización del trauma, de víctima a sujeto activo. Cada figura creada individualmente se convierte en un ancla tangible de una experiencia traumática, el dolor, la ausencia y el desplazamiento. Mecanismo de interpretación: al compartir el significado de su figura, la persona deja de ser una víctima pasiva. El símbolo interpreta y valida su voz, convirtiendo en la mente una exigencia de justicia. El sentido creado es muy claro. La figura simboliza la agencia y el reconocimiento de que el testimonio es un motor innegociable de la memoria histórica. El segundo paso es la construcción de un relato plural y dignidad colectiva. Cuando todas las figuras individuales se reúnen como en un museo temporal, dejan de ser objetos aislados. Mecanismos de interpretación: crea un relato coral del conflicto en Usme. En este caso, la memoria ya no es una suma de dolores aislados, sino un logro de toda la sociedad. El acto de exposición público es la reparación simbólica materializada. El sentido creado es la dignidad colectiva, interpretando la experiencia del conflicto como algo que exige ser honrado por el Estado y la sociedad. Finalmente tenemos la resignificación para la sanación y la no repetición. El propósito de los símbolos no es solo recordar el daño, sino impulsar el futuro. Mecanismo de interpretación, donde las figuras se interpretan como bienes de memoria, que se transforman la pesada carga de recuerdo en una capital social y ético, el símbolo del cual está orientado hacia la acción futura. Recuerdo no para anclarse en la tragedia, sino para impulsar la no repetición y la defensa de los derechos humanos. El sentido final de estos símbolos es la esperanza y el compromiso ético, siendo la memoria el cimiento para construir un futuro libre de guerra. En resumen, compañeras, los símbolos son herramientas activas. En este caso, en me transformó en el dolor una exigencia reconocida, la soledad de dignidad colectiva, la tragedia en compromiso ético con la esperanza. Ese es el poder de la memoria simbólica en acción. Y con esto finalizaría. Muchas gracias, compañeras. Gracias, compañero. Muchas gracias. Para finalizar este espacio es importante resaltar que cada una de las reflexiones realizadas nos permitió comprender cómo los procesos comunitarios se sostienen a partir de la unión entre lo individual, lo colectivo y lo simbólico. El empoderamiento, la memoria y la identidad y las representaciones culturales no son elementos aislados, sino dimensiones que se fortalecen unas a otras dentro de la vida comunitaria. Desde nuestra experiencia y las lecturas trabajadas, reafirmamos que las comunidades avanzan cuando reconocen sus capacidades, valoran su historia, mantienen vivas sus prácticas y construyen de manera conjunta proyectos que respondan a sus realidades.
Agradecemos a quienes nos acompañaron en este recorrido y esperamos que en esta reflexión contribuyan a seguir fortaleciendo la acción psicosocial y el compromiso con las transformaciones comunitarias. Muchas gracias. 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 Gracias.